Bolivia tiene una gran realidad que afrontar. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 85% de todos los puestos laborales del país lo ocupamos personas que trabajamos de manera informal. Eso quiere decir que casi todo el país está trabajando sin entender bien los riesgos que conlleva el esfuerzo que están haciendo, sin poder acceder a salarios justos, y eso también eventualmente nos va a llevar a que no podamos vivir en las condiciones adecuadas. Pero si empezamos a ver el vaso medio lleno, creo que las cosas pueden empezar a cambiar. En el momento en que nos demos cuenta de que esto no puede ser un problema, sino una solución. Porque como yo lo veo, creo que el país está compuesto por un 85% de emprendedores. Yo soy Mauricio Calvo y hoy día les quiero contar un poco sobre cómo me animé a empezar con un emprendimiento. Siempre he dicho que yo tengo un gran privilegio, y es que yo he sido criado por un grupo de mujeres emprendedoras, un grupo de mujeres luchadoras, y este grupo de mujeres me ha enseñado bastante. Todo empieza desde mi abuela, mis tías y sobre todo mi madre. Después de todas las enseñanzas y todo el esfuerzo que pusieron para que yo pueda tener un mejor futuro, no podía ser nada menos que ellas se sientan orgullosas de mí. Es así, como hace más o menos unos 4 años, yo decidí tomarme en serio mis sueños y creé para mí un espacio donde lo que diga, lo que haga y lo que piense se funda en un solo espacio. Y ahí nació Curulab, un pequeño laboratorio de diseño donde nos dedicamos a desarrollar proyectos por y para nuestro contexto. Empezamos a agarrar todas estas características que son como la informalidad, nuestra forma de habitar, nuestra forma de crecer, para apropiarnos de ellas y empezar a generar soluciones que realmente funcionen en nuestro medio. Pero, por más optimista que yo pueda ser al respecto, creo que igual no podemos olvidar lo importante que es caer en cuenta de que estamos normalizando que millones de personas día a día no cuenten con los espacios necesarios para que puedan desenvolver sus actividades. A veces nosotros mismos como emprendedores estamos trabajando en condiciones muy precarias, pero a la par, eso también significa el auge y la búsqueda de días mejores que cada uno de nosotros estamos buscando. Esto obviamente va a afectar en la forma en cómo pensamos, cómo crecemos y sobre todo cómo creamos. Si nosotros nos vamos por la salida a Cochabamba, antes de llegar a la fábrica de cemento, yo creo que todos se han dado cuenta que empiezan a aparecer una especie de pequeños talleres. Y un día me ganó la curiosidad, y es ahí donde conocí a Walter, que es el propietario de este espacio. Me acerqué a él y le empecé a preguntar qué era y cómo lo había hecho y qué representaba esto para él. A mí me pareció increíble porque a medida que pasaba el tiempo y me estaba mostrando paso a paso cómo había hecho su taller en base a una chata de un camión y a un montón de materiales reciclados a los cuales él había podido acceder, él autoconstruyó su propio espacio. Ahí fue cuando me di cuenta que era muy probable que yo estaba frente a una de las mejores obras construidas y diseñadas en esta ciudad, porque había sido sumamente eficiente con el material que estaba usando, había sido sumamente cuidadoso en la manera como lo había construido y sobre todo había puesto toda su fe y su energía en este lugar. Así que como diseñador sentí la necesidad de colocar toda esta información en planos técnicos y en detalles constructivos. Pero más allá de que este tipo de herramientas nos puedan servir para que esto sea un elemento replicable, a mí lo que me importa es que esta es la materialización de las esperanzas y de los sueños de las personas que van a perseguir sus metas. Entonces, para Walter, esta chata, estos clavos, esas tablas con las que él había trabajado, eran el contenedor de todos los sueños que él había empezado a tener y por los cuales estaba luchando. Entonces, para mí esto era sumamente importante y es en ese punto donde me doy cuenta que el diseño podía aspirar a ser algo más que algo estético. El diseño puede ser una herramienta de cambio social. Y es en ese momento donde mi emprendimiento recién encontró su norte. Cambió totalmente la forma en la que empecé a ver la ciudad,
porque me di cuenta que había un montón de potencial en toda la gente que estaba generando sus soluciones. Hay que darnos cuenta que mientras es mayor el grado de necesidad, va a ser también mayor el grado de creatividad al cual las personas van a estar dispuestas a llegar con tal de poder generar sus soluciones. Este es un proceso que ahora nos podemos dar cuenta que está sucediendo en el ámbito del diseño y de la construcción, pero yo creo que está sucediendo en muchos más ámbitos. Solamente tenemos que cambiar en el enfoque con el cual nosotros estamos observando nuestro contexto. Solamente cuando me permití a mí mismo aprender a aprender, es que yo pude caer en cuenta de todo el potencial escondido. Pero a la par, como cualquier otra persona que está aquí, yo creo que todos queremos hacer un cierto tipo de impacto desde las cosas que a nosotros nos gustan hacer. Pero usualmente nos abruma por la cantidad de problemas que vemos, cómo está relacionado todo nuestro contexto, cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona el país. Parece algo muy difícil de cambiar. Entonces, para esto creo que sí funcionan las acciones muy concretas. La pequeña escala es un término que tal vez a primera impresión no sea muy llamativo o muy atractivo. Pero yo creo que es una forma eficiente de empezar a generar cambios reales, cosas que realmente generen un impacto donde estamos. Entonces, decidí juntar el potencial que le veo en el diseño con la pequeña escala para empezar a desarrollar proyectos que sirvan de plataforma. Porque creo que esta combinación tiene un gran potencial de generar economías circulares. Eso quiere decir que se generan empleos, se generan nuevas opciones para las personas y sobre todo generas movimiento en los espacios donde tú vayas a implantar proyectos. Como estábamos cuestionándonos constantemente en Curulab, también nos dimos cuenta que una forma muy importante de poder enfrentar a cualquier proyecto era hacernos preguntas. Porque no siempre la respuesta era lo que yo estaba acostumbrado a hacer, que era arquitectura. Entonces, ahora les voy a mostrar 3 proyectos y les voy a mostrar las respuestas a las cuales hemos llegado. En Sucre, en Chuquisaca, tenemos un legado muy importante, que son los tejidos Jalca. Estos tejidos tiene la cualidad de que puede que sea el único tejido que se mantiene tal cual era antes de la época de la colonia. En un acto de rebeldía, la gente nunca reveló totalmente lo que estos tejidos significaban. Si bien es algo tan arraigado en nuestro contexto, lamentablemente no todos lo conocemos ni tampoco entendemos todo el trasfondo que estos tienen. Entonces nos llega una comisión para poder diseñar un espacio que ayude a fomentar este tipo de actividades. Pero estamos hablando de un tema muy complejo, porque esto solamente lo hacen las tejedoras, los espacios de cultura y de educación suelen estar totalmente hacinados en nuestra ciudad. Entonces la pregunta era, ¿cómo tiene que ser el museo del siglo XXI? Nuestra respuesta fue que unas cuantas piezas de trupán inclinadas para que las tejedoras se puedan sentir cómodas al apoyarse en ellas, era lo mejor porque esto nos permitía llevar este museo por todas las periferias de nuestra ciudad y llevar educación y cultura a espacios donde no tenían acceso a este tipo de servicios. Y así más de 2.000 personas se pudieron beneficiar durante la pandemia con lo que fue Ucupacha, el museo móvil del tejido Jalca. Gracias a Ecopuri, en otro momento tuvimos también que empezar a cuestionarnos cómo podemos empezar a abordar el tema de la soberanía alimenticia. Cada vez más es este el contexto de nuestro país, cada vez más somos un país urbano más que rural. Y esto pone en juego y en jaque la soberanía alimenticia a la que probablemente estamos acostumbrados ahora. Entonces la idea era desarrollar huertos urbanos. Pero para poder desarrollar un huerto urbano se necesitan una serie de materiales, una serie de diferentes características que era muy difícil abordarlas. Empezaba a subir el precio, se empezaba a volver complicado. Es ahí donde nos preguntamos realmente cómo podíamos hacer algo fácil, útil y ejecutable.
Nuestra respuesta en esta ocasión fue generar 3 piezas que cuando tú las unes, no generas un mueble, sino se generas un sistema de mobiliario. Esto quiere decir que tú puedes tener el mueble tal cual tú lo necesites, como lo necesites y donde puedas tenerlo. Hemos trabajado este proyecto con un sistema de código abierto. Quiere decir que la gente se lo puede descargar, lo puede mejorar y lo puede autoconstruir. También les quiero mostrar otro proyecto que se dio gracias a un grupo de recicladoras que se llaman Por un Mundo Mejor. Este grupo de mujeres se dedica al reciclaje de botellas de vidrio y de plástico, ganando muy poco por la calidad de servicios que se les ofrecen por lo que ellas están haciendo. Así que ellas necesitaban un espacio, no estaban seguras de qué espacio necesitaban, pero sabían que muchas cosas tenían que pasar en este lugar. Si analizamos la realidad de nuestro país, el costo es de $350 el metro cuadrado para que uno pueda acceder a este tipo de servicios, lo cual hace que esto sea sumamente restrictivo. ¿Y qué es lo que pasa? Los ejemplos como los de Walter. Entonces, por eso es importante la construcción, porque es la representación de nuestro medio. Y Bolivia es un país que se está autoconstruyendo. A partir de ese encuentro con ellas, teníamos que empezar a ver qué podíamos hacer en el espacio que ellas habían conseguido. También hay que aumentar que no teníamos nada de presupuesto, teníamos 0 bolivianos de presupuesto. Entonces, ahí era donde sí podíamos tal vez empezar a ver qué podíamos hacer desde el diseño. Entonces nos salíamos con universidades, armamos un equipo multidisciplinar y empezamos a investigar. Hicimos un plan de 3 pasos. Primero, investigamos lo más que pudimos sobre qué podíamos hacer con las botellas, cómo podíamos utilizarlas, cómo podíamos generar un sistema que realmente puedan construirlo cualquier persona en nuestro medio. Silicona, botellas y un poco de fierro, nada más. Una vez que ya teníamos clara la idea de cómo lo íbamos a hacer, empezamos a generar cursos y workshops que nos ayudaban a democratizar la información que habíamos generado. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a educar a la gente. Y a raíz de esto, empezamos a gestionar los recursos necesarios para empezar a construir este espacio. Entonces, casi 1000 botellas, 3 paredes, nos han ayudado a generar el primer galpón cultural del barrio Amazonas, que aún, a pesar de no estar terminado, ya está empezando a recibir gente de otras ciudades o de otros rubros para llevar eventos culturales, para llevar kermeses, para llevar cine a toda la población del distrito que quiere ser el distrito reciclador de Sucre. Y es así como llegué a diferentes respuestas que jamás me iba a imaginar. Empezaron a aparecer respuestas que terminaban siendo exhibiciones, instalaciones, libros, videojuegos y un montón de cosas más. Kuru, en quechua, quiere decir idómito o salvaje. Y hablando con una señora tejedora, le preguntaba, ¿no? ¿Por qué es que estas figuras tienen estas formas, estas características? Y ella me dijo que el único requisito que un kuru necesitaba para ser kuru era que sea algo irreal, un ser que no puedas categorizar claramente. Y la verdad es que ya han pasado 4 años desde que empezó esta aventura, y a mí lo que me parece irreal es la cantidad de cosas que me ha devuelto el emprendimiento: las alegrías, las tristezas, las penas, las buenas rachas, los premios, las victorias, los aprendizajes, las experiencias, los amigos, las instituciones, los espacios donde te dan lugar para hablar, la gente que confía en ti, los equipos que formas. Son un montón de cosas. Entonces eso a mí me genera un profundo agradecimiento a no haberme ido hacia atrás en el momento que dije voy a creer en mis sueños, voy a luchar por algo que quiera hacer y lo voy a hacer posible. Entonces, si hoy día me voy a ir con tan solo una idea clara, sería que actúen en pequeña escala y que sueñen en grande. Muchas gracias por escuchar.